Cálculo integral, actividad de recuperación. Unidad 1. Integración de fórmulas elementales ordinarias. Antiderivadas. Una antiderivada es una operación inversa a la derivada, es decir, que sirve para deshacer lo que las derivadas se encargan de hacer. Se dice que una función f es una antiderivada de una función f si f' de x es igual a fx. Si f' de x es igual a fx, la antiderivada más general de f se representa mediante la notación siguiente: es integral de f de función de x por la derivada de x es igual a la función de x más la constante. A lo anterior se le denomina la integral indefinida de fx, y el proceso que se sigue para obtener la antiderivada de fx se conoce como proceso de integración. Fórmulas básicas. Gracias al largo proceso que implica definir una integral, existe una serie de integrales conocidas establecidas en conjuntos de soluciones conocidos como tablas de integrales inmediatas, ya que mayormente es por ensayo y error. Estas integrales inmediatas nos ayudan a conseguir las integrales de manera directa. En algunos casos no se pueden utilizar directamente y hay que llevar a cabo otro proceso. Integración por sustitución trigonométrica. La regla de la cadena o de derivación de una composición de funciones da lugar al método de integración por sustitución. Para resolver integrales indefinidas que contengan un radical y que son reducibles e integrales inmediatas por sustitución trigonométrica, se lleva a cabo un cambio de variable. Tenemos unos ejemplos. Si el cambio de variable fue, en esta ocasión, aquí representada trigonométricamente, debemos utilizar este cambio de variable. Integración por partes. De acuerdo con la fórmula del producto para diferenciación, considerando que u y b son funciones de la misma variable independiente, se tiene que la derivada de u por b es igual a b por la derivada de u más u por la derivada de b. Por transposición de términos, obtenemos que u por la derivada de b es igual a la derivada de u por b menos b por la derivada de u, y al integrar se obtiene la integral u por la derivada de b igual a v menos la integral de b por la derivada de u. A esta fórmula se le conoce como fórmula de integración por partes. Cuando no se puede integrar directamente u de la fórmula de integraciones por partes, se hace que su integración dependa de la derivada de b y b la derivada de u, que suelen ser formas más fáciles y posibles de integración. Integral definida y constante de integración. Para poder determinar el valor de la constante de integración c, se deben tomar en cuenta los siguientes datos básicos: la derivada de la función, el valor de la variable, el valor correspondiente de la función. Cuando se nos da la primera derivada de una función y los valores de la función como de la variable, se debe realizar el siguiente procedimiento para encontrar el valor de la constante. Se debe determinar la integral de la función y sustituir el valor de la variable y el valor correspondiente a la función, para posteriormente resolver y despejar la constante. Significado geométrico. Para determinar la constante de integración a partir del significado geométrico, se toma en cuenta la relación del cálculo integral y diferencial con la geometría analítica. Esto significa que todas las funciones coincidentes en su estructura serían primitivas individuales, pero en conjunto forman una integral definida. Es una familia de curvas con la misma gráfica desfasada según el valor que tenga la constante de integración c. Significado físico. Para determinar la constante de integración a partir del significado físico, se toman en cuenta las leyes que rigen al movimiento rectilíneo. Así como se vio que matemáticamente la constante arbitraria c, mientras no esté calculada, nos muestra una familia de gráficas paralelas. Físicamente tienen un significado. Dependiendo de la situación en la que se trate, la constante de integración puede tener diferentes valores y significados. Integral definida. La diferencia de los valores de la integral de y de x da el área limitada por la curva cuya ordenada es y el eje de las x, y las ordenadas que corresponden a x igual a y x a b.
simbólicamente se tiene que la integral de y con respecto a x, con respecto a la derivada de x, que se lee integral de a hasta b de y de x. La operación anterior se denomina integración entre límites, donde a es el límite inferior y b es el límite superior. Por tanto, la expresión integral de y de x se llama integral definida. Cálculo de una integral definida. Los pasos para la solución es integrar la expresión dada, reemplazar la variable de esta integral indefinida, primero por el límite superior, después por el límite inferior y posteriormente restar el segundo resultado del primero. Queda de la siguiente manera. La integral de y de x es igual a la función de x más c, que es igual a la función de b más c menos la función de a más c, igual a f b menos fa. Cambio de límites. Cuando se integra por sustitución de una variable, a veces es algo laborioso volver a transformar el resultado en función de la primera variable. Sin embargo, cuando se integra entre límites, se puede citar el procedimiento para regresar a la primera variable, cambiando los límites de tal manera que correspondan a la nueva variable. Cálculo de áreas. Para determinar el área de una curva con respecto al eje x entre las ordenadas x igual a a y x igual a b, se utiliza la fórmula área es igual a y de x, donde se sustituye el valor de y en términos de x obtenido de la ecuación de la curva dada. Para determinar el área debajo de una curva con respecto al eje y entre las abscisas y igual a a y y igual a b, se utiliza la fórmula área es igual a la integral de yx por la derivada de y, donde se sustituye el valor de x en términos de y obtenido de la ecuación de la curva dada. Representación geométrica. No siempre toda integral definida representa un área, puesto que la representación física del resultado depende siempre de la naturaleza de las magnitudes que representa la variable de la abscisa x y la variable ordenada y. Considerando x, y como coordenadas de un punto fijo, la integral y de x representa realmente un área. Si suponemos que la ordenada correspondiente representa el tiempo cuando el punto tiene dicha velocidad, entonces su representación gráfica es la de una curva que describe la velocidad del movimiento y el área bajo ella entre dos ordenadas representa la distancia recorrida en el intervalo del tiempo limitante. Siendo así, se deduce que el valor de la integral que representa el área es igual al valor que representa la distancia. De igual manera, toda integral definida cuyo significado sea volumen, superficie, masa, fuerza puede ser representada geométricamente por un área. Integración aproximada, fórmula de trapecio. La aplicación de la fórmula de los trapecios es útil cuando la integral fx de x sea difícil de obtener o no se pueda realizar en términos de funciones elementales. El valor numérico exacto de la integral fx de x es la medida del área de la superficie limitada por la curva y, es igual a fx. El eje de las x y las ordenadas xa y xb, el valor de esa área puede determinarse aproximadamente sumando trapecios. Se divide el segmento BA del semieje OX en n partes iguales, donde delta x es la longitud de cada parte, es decir, que delta x es igual a b menos a sobre n. Fórmula Simpson. Al unir los extremos de las ordenadas sucesivas con arcos de parábolas y si las áreas bajo dichos arcos obtienen una mayor aproximación del área bajo una curva, una parábola con eje vertical puede hacerse pasar por tres puntos cualesquiera de una curva. Una serie de arcos parabólicos se aproximará lo más posible a la curva, dado que la línea punteada formada por las cuerdas que dan lugar a los trapecios. Momento de un sistema lineal. El momento que produce una cierta masa respecto al punto E se define por el momento es igual a la masa por el brazo del momento, siendo el brazo del momento la distancia que hay entre la masa y el punto E.
Momento de un sistema bidimensional. Considerando las masas m1, m2, m3 a mn enésima colocadas en un plano cartesiano sobre los puntos x1, y1, x2, y2, x3, y3, xn, yn. Para tal sistema tenemos que sus momentos son momento x respecto al eje x. El momento x es igual al al primer momento y1 más m2, y2 más m3, y3 más mn, yn. Momento con respecto al eje y, mx es igual a m1, x1, m2, x2, m3, x3 más mn, xn. La masa total del sistema es m1 más m2 más m3 más mn. El centro de masas XY se obtiene por las fórmulas X es igual a my sobre m y y es igual a mx sobre m. Centro de gravedad de un sólido en revolución. El centro de gravedad mecánico de un sólido homogéneo coincide con el centro de gravedad geométrico de dicho cuerpo. Si el sólido tiene un plano de simetría, el centro de gravedad se localizará en dicho plano. Cambio de la presión ejercida por un fluido sobre superficies verticales. Físicamente, se sabe que cuanto más profundo se sumerge un objeto, mayor es la presión que éste sufre. Se entiende como presión la fuerza ejercida sobre cada unidad de área. Si el contenedor es de paredes verticales, resulta más fácil calcular la fuerza total sobre el fondo. La presión en el fondo es constante y la fuerza total es el producto de dicha presión por el área del fondo. Si se desea calcular la fuerza total sobre las paredes verticales de un contenedor, se encuentra que la presión no es constante en cada punto y que crece conforme a la profundidad. Trabajo de fuerza variable. Al aplicar una fuerza variable a un objeto, la determinación del trabajo realizado se obtiene por los métodos del cálculo integral, debido a que la fuerza necesaria para mover el objeto cambian al variar su posición.